Muy bien, pues vamos a continuar. Voy a compartir mi presentación para ver unos aspectos del malvavisco y después vemos la presentación de los compañeros del equipo 2 para ver el artículo que les tocó. ¿Sale? Entonces voy a compartir, permítanme. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ya con el artículo que nos expusieron sus compañeros, ya vieron la parte inicial de las materias primas. Ahorita también voy a hablar un poco más de ellas para redondear sobre los puntos del malvavisco. Así que déjenme empezar con la definición. La definición de malvavisco es que es un producto de confitería que se elabora con azúcar, jarabe de maíz y la característica es que está adicionado con agentes aireantes y gelificantes en algunos casos, al que se le incorpora un ingrediente importante que ahora es el aire. Es un gas, puede no ser aire, también puede ser otro tipo de gas, pero generalmente es aire a presión. El motivo es pues para que se cree una estructura de partículas microscópicas, estamos hablando de burbujas de aire, lo cual aumenta el volumen y reduce el peso significativamente. O sea, una bolsa de malvavisco se podrá ver que es mucha cantidad de producto, pero pesa poquito. Así se obtiene un material de baja densidad o ligero. Entonces, específicamente a esto se le conoce como espuma. Entonces vamos a ver la teoría de las espumas. Bueno, el aire es el ingrediente del cual pues se requiere y por lo tanto pues el que le da su textura. Es una variable importante porque entonces hablamos ya de los productos aireados y aireados pues sí, es precisamente porque le incorporamos el aire. También se conoce como marshmallow y esto es debido a que este malvavisco, bueno, inicialmente es el nombre de una planta en Francia. Entonces, de esa planta, de la raíz de esa planta se preparaban los malvaviscos originales. Los malvaviscos eran utilizados pues como golosinas y en ese tiempo en Francia, bueno, se le encontró una aplicación medicinal. Bueno, hasta la fecha es como común, bueno, díganme si es cierto, ¿no? O sea, se conoce que es un remedio para la tos, que se ponga en leche malvavisco y que eso nos ayuda para que se nos quite la tos. Díganme si ustedes todavía o han oído de esto. Yo no, jamás. Pero sí hay quien, ¿no? Que ya nos comentó. Yo hace ratito, ay, perdón, profe. Adelante. Vi que creo que funcionaba si quemaban el malvavisco, te evitaba como la tos, pero realmente no sé si sea cierto. O sea, lo leí, pero no sé si es cierto o no. Sí, no es cierto. Pero sí lo han escuchado por lo que veo, ¿no? Gracias. Es correcto. Hasta la fecha, fíjese cuántos años tiene de que se hizo el malvavisco, pues bastantes, y hasta la fecha, bueno, esta es una creencia que viene desde sus inicios, porque pues el nombre lo toma precisamente porque se hacía de esa raíz, de esa planta. Y ahora, bueno, ya no tiene esa aplicación medicinal porque pues ya no se hace de esta raíz. Entonces ahora como ya se hace de grenetina, bueno, ya no tiene esas propiedades medicinales. En su momento sí la tuvo, pero hasta la fecha se tiene este conocimiento de que pues si ponemos los malvaviscos nos va a quitar la tos. Pienso que funciona pues porque tenemos, ya saben que en la parte médica la psicología es muy importante y entonces si nosotros lo creemos firmemente, nos los dan nuestra mamá, nuestra abuelita, la verdad es que esa parte psicológica es muy importante para superar cualquier enfermedad y en ocasiones, bueno, ha sido cierto, ¿no? Que tomándolo, más bien pienso que como lo manejan en medicina, sería como un efecto placebo, ¿no? Que entonces nuestra mente lo cree firmemente y se logra cierta mejoría del padecimiento que tenemos. Entonces, eso sería más bien lo que pasa actualmente y por eso se sigue recomendando, pero no porque sea efectivo, porque pues ya no se hace de esta raíz, de esta planta, pero pues es padre que lo consientan a uno y le digan, mira, te vas a curar y que te preparen tu leche y tus malvaviscos, pues con tal de que se cure uno
de la tos, ¿no? Esa parte afectiva es importante. Bueno, es muy popular en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, América, Europa. Y entonces aquí, por ejemplo, en México también es común que los comamos solos, pero también podemos nosotros comerlos en galletas. Por ejemplo, las galletas que tienen su parte de malvavisco, pues también son muy populares. Dice aquí que como relleno para obleas, eso no lo he visto, pero lo de galletas, lo de las galletas sí lo he visto. Bueno, de los productos que nosotros vamos a estudiar aquí en el curso, es el que tiene la más alta humedad. Dice la teoría que puede llegar a ser hasta el 25%. Sin embargo, 25% es demasiado alto para un manejo industrial y entonces normalmente los malvaviscos que podemos encontrar en el mercado pudieran variar entre un 12, a lo mejor hasta un 18%, muchachos. Creo que solamente por ahí podríamos andar en ese rango, porque un malvavisco con esta humedad del 25, pues tendría una vida de anaquel demasiado corta. Así que, pues, no lo creo, bueno, pero sí se pueden hacer. O sea, la teoría dice que sí podríamos hacer este tipo de malvaviscos. Por lo tanto, pues, obviamente, este dulce, pues, va a entrar va a ser muy fácil que se deshidrate, porque entonces va a buscar el equilibrio, ¿no? Con el medio ambiente, entonces va a tender a la deshidratación en condiciones normales. Eso quiere decir que pues si yo lo expongo, lo saco de la bolsa y lo dejo así a temperatura ambiente, pues entonces vamos a observar en unas horas, pues que se comienza a endurecer, se comienza a resecar porque va a entrar en equilibrio con el medio ambiente. Incluso me acuerdo que en una ocasión que estaba haciendo una ficha técnica y que pone que nosotros pongamos las indicaciones de uso del producto, porque si nos pedía, si era para un análisis hazard de un centro comercial, y nos decía la ficha, poner ahí cuando hay indicaciones particulares, no sé, por ejemplo, tómese caliente, agitar antes de abrir, o sea, cosas así. Y yo le puse a mi ficha, no, pues consúmaselo, una vez abierto el envase, consúmaselo lo más pronto posible. Sí se conservan, si ustedes compran bolsas de malvaviscos, pues sí se conservan, pero siempre y cuando cierren ustedes la bolsa de plástico en la cual están contenidos, porque si no, sí tiende a la deshidratación rápidamente, pues por este motivo, ¿no? Por el contenido de humedad. Eso es lo que lo hace. Y si vamos a una definición más técnica, bueno, entonces, como les digo, se trata de espumas. La espuma es aquel líquido o aquella fase líquida, porque en biología todo lo que estudiamos le llamamos fluido, ¿no? Fluido o líquido, que tiene propiedades gelificantes. Es un gel aireado. Y entonces, en biología se diría que es un fluido que al gelificar desarrolla elasticidad. Esta elasticidad es notable de tal manera que nosotros los presionamos y regresan a su forma original. No es la misma sensación que si ustedes tuvieran una goma, como las que acabamos de ver, pero la sensación es un poco más suave porque sí son elásticos los malvaviscos. Deben de apretarlos, volver a regresar a su forma original. Entonces dijimos en la especificación, bueno, dijeron sus compañeros en el documento de las materias primas, son densidades bajas, porque pues introducimos el aire y más o menos son entre 0.25 a 0.5 gramos por cada mililitro o kilos por litro, como lo quieran ustedes tomar. Entonces son esas densidades bajas. ¿De qué va a depender la densidad? Bueno, incluso unos compañeros dieron ahí algunos datos de densidades dependiendo del producto del cual se tratara. Entonces, la regla sería la siguiente, o sea, si son de los que vienen en bolsa, que son para comer solos, las densidades baja. Eso sería como la regla. Dependiendo de la aplicación, la densidad va subiendo. Por ejemplo, en el otro extremo, en el 0.5, yo ubicaría los malvaviscos que son para depositar en galleta, o estos como el paletón no sé si conocen el paletón de la Corona, de la fábrica de la Corona. Sí. Sí. Sí, ok. Es mucho más denso, o sea, como más pesado, pero es un malvavisco al final. Y entonces, sí, es correcto, dependiendo de la aplicación que es, bueno, va variando la densidad.
La humedad final, bueno, ahí está puesta nuevamente. Si nosotros hiciéramos en casa nuestro malvavisco, porque también se puede hacer, ahí sí sería muy difícil obtener densidades bajas, esas de 0.25, por ejemplo, sería muy difícil. Yo creo que en casa tendríamos un malvavisco como de 0.5 y hasta 0.7. O sea, realmente es difícil porque conforme tengamos menos aire, digo, más aire en nuestro producto, permítame, tengo que contestar. Un momentito. Ingeniero. Sí, buenas tardes. Ay, ahora estoy en clase. ¿Le puedo marcar hasta que acabe? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, ahorita yo acabo a las 7, pero le marco yo cuando termine. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo, perdón, ¿eh? Entonces, ¿en qué me quedé? Díganme. Que en casa no se pueden tener densidades tan bajas como de 0.25. Ah, los que hagamos en casa, ¿cierto? Sí. Ok, gracias, sí, ya. Desconecté ahorita. Sí, tenemos que, es difícil, les decía, porque conforme vayamos poniéndole más aire, esas pastas de malvavisco van a ser muy difíciles de manejar, porque van a ser muy pegajosas y entonces eso es difícil de manejarlo. Con las maquinarias que se tienen en la industria, pues por bombeo se va controlando, pero la verdad es que van siendo unas pastas difíciles, que se pegan mucho a la tubería. Necesitamos almidón para poder nosotros aislarla y entonces poder trabajar la pasta. Así que sí, en casa no creo que podamos, por ejemplo, hacer eso. Así que ahí más o menos son los datos. Bueno, entonces vamos a hablar de las espumas. La espuma es una dispersión coloidal de un gas en un líquido. Es difícil mantener este gas en el líquido, por lo tanto es un sistema fuera de equilibrio termodinámico y entonces para que se puedan mantener las espumas nosotros requerimos un agente tensoactivo que se concentre en su área interfacial, es decir, en la superficie de las burbujas y forme una película cohesiva que evite que coalescan. ¿A qué se refiere a que coalescan? Pues a que se rompan las burbujas. Entonces siempre vamos a requerir de este agente tensoactivo y con ello lograríamos que nuestras burbujas del malvavisco, bueno, se mantengan el mayor tiempo posible. ¿Qué cosas nos podrían destruir las espumas? Hay agentes desestabilizantes de la espuma, sobre todo las grasas, eso también lo comentaron sus compañeros, las grasas son las que provocan que se deshaga la espuma, rompen todas las burbujas, coalescen y se nos deshace nuestra espuma. Esto es fácil de observar, por ejemplo, cuando en la cocina se hace pues sí, hacemos nuestra espuma para capear. Entonces ustedes van a ver que las mamás normalmente pues primero se separan las claras de las yemas y entonces primero se baten las claras y hasta el final se ponen las yemas. ¿Por qué creen que al final se ponga la yema del huevo? Porque la yema contiene grasa. Exacto, exacto, muy bien. La yema tiene una cantidad importante de grasa. Por eso, incluso para las dietas, ya ven que dicen que no se coma la yema y es por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, ustedes observen, bueno, si no, pregúntenle a su mamá. Entonces, se hace la espuma. Hasta el final ponemos la parte grasa y eso es para no desperdiciar la yema, ¿no? Y porque aparte la yema le va a dar el color de los productos que son capeados y entonces vamos a poner nosotros la yema al final. Y entonces vamos a empezar a cubrir lo que estemos haciendo en cocina, pero van a observar que al final, cuando ya estamos terminándonos todo la espuma que se utiliza para hacer el capeado, ya no hay casi espuma, está haciéndose muy líquido. Eso quiere decir que ya la grasa que yo puse de la yema, pues está rompiendo todo el sistema que yo ya había formado. Entonces van a ver que al final, pues empieza, por eso las mamás dicen, nos tenemos que apurar, porque si no se apuran, entonces pues es inevitable que se deshaga el sistema de la espuma, ¿no? Ya no queda igual. Así que eso se hace rápidamente y como les digo, por el motivo de no perderla y tener ese color. Pero la yema, pues como es grasa, pues nos deshace el sistema. Bueno, hablando de los agentes gelificantes, son sustancias que tienen naturaleza de proteína, que cumplen la función de ser agentes de batido. Eso quiere decir que aquí, hablando de los malvaviscos,
No nada más podemos ocupar los que ya conocemos, ¿no? La grenetina, conocemos la grenetina como agente aireante, sino que vamos a hablar ya de otros. En las recetas que nos dieron en la presentación de introducción, ustedes vieron que está el ifoama, que dijeron en la receta, y también mencionaron la albúmina de huevo, que también es proteína, y también mencionaron, si mal no me acuerdo, que podemos utilizar otro tipo de proteínas. Entonces, la proteína, por ejemplo, de soya, se puede ocupar también. El ifoama específicamente son proteínas lácteas, y entonces por eso las proteínas pues cumplen la función de ser agentes de batido. Para las espumas sí hay amplia, tenemos amplio rango pues de agentes de batido. Estas proteínas forman largas cadenas en el espacio que tienen, como dice aquí, ciertos grupos activos que interrelacionan unos con otros y se hacen una especie de puentes entre moléculas paralelas, aumentan la trabazón y estabilizan la interfase. Entonces, estas proteínas nos ayudan a formar pues la espuma que deseamos. El método para hacer la espuma es por batido, ya también habíamos comentado que se utiliza este equipo de batido. Y la regla, bueno, pues es que a mayor tiempo de batido vamos a tener menor densidad porque incluimos más aire, pero al tener esta menor densidad, aumenta la viscosidad y aumenta la superficie de la interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más bata yo, voy a tener la formación de burbujas más pequeñas, porque nosotros si tenemos muchas burbujas pequeñas, vamos a tener más superficie interfacial que si tenemos burbujas grandes. Esto es, bueno, pues si nosotros pudiéramos medirlo, ya lo hemos platicado de ese punto, si tuviéramos, no sé, midiéramos la superficie de varios esferas grandes y en el mismo espacio tuviéramos esferas pequeñas, y si midiéramos la superficie de todas las esferas, bueno, habría más superficie donde están las esferas pequeñas que donde están las esferas grandes. Eso es pues nada más es cálculo matemático. Y entonces vamos a ver los puntos que Maxwell nuevamente estudió sobre la estabilidad de las espumas y de qué dependen. Entonces él encontró que depende la espuma primero que nada del agente de batido. ¿De qué agente de batido voy a ocupar? Bueno, de ahí voy a tener la estabilidad y el tipo. También de cuánto tiempo dure el batido, lo que acabamos de ver, y la velocidad, ¿no? También si es muy lenta o es muy rápida la velocidad, bueno, también influye. ¿Qué tipo de azúcar utilizado? Si utilizamos azúcar estándar o azúcar refinada, también influye en la formación de la espuma. Siempre se va a formar, o sea, sí podemos hacer de estas dos azúcares, podemos formar la espuma, pero nos dice este investigador que también la espuma final, bueno, puede variar. La concentración de azúcares totales, y se refiere pues a la fórmula, básicamente. Si una fórmula que esté bien equilibrada, bien hecha, pues va a tener una vida de anaquel más larga. Y finalmente de la temperatura. En este sentido, la espuma, pues se parece mucho, tiene mucho, sí, se parece mucho, por ejemplo, al chocolate. Entonces, el chocolate, ustedes saben que con el calor se derrite y perdemos toda la conformación del chocolate. En el caso de las espumas pasa lo mismo. Si yo tengo temperatura, también, aunque tenga yo ahí un agente que me trate de mantener las burbujas formadas, lo vamos a romper, o sea, va a sobrepasar y van a coalescer las burbujas y literalmente el malvavisco pues se va a derretir. Si nosotros, bueno, eso lo hemos observado, por ejemplo, cuando se asan los malvaviscos, ya ven que para comerlos, por ejemplo, en fogatas, pues mucha gente asa los malvaviscos. Entonces ven que cuando metemos el malvavisco al fuego, bueno, se empieza a derretir, o sea, desaparece completamente el área, la burbuja, y nosotros lo que vamos a sentir en el paladar, bueno, va a ser una masa suave y cremosa. Si ya no va a tener aire, vamos a romper nosotros la espuma, ya no va a haber aire. Lo mismo sucede en vida de anaquel. Si ponemos un malvavisco al sol, bueno, a lo mejor no se deshace como el chocolate, pero sí vamos a tener un impacto en su estructura, y entonces podríamos ver que el malvavisco se empieza a deformar y sí se empieza como a deshacer. Entonces va a deformarse, va a perder esa forma porque va a empezar a romperse las burbujas que conforman su espuma. Entonces la temperatura también es importante conservarla para que
no tengamos problemas con el malvavisco. Y yo me acuerdo que en una ocasión un cliente de fuera, un cliente de Chiapas, pidió un cargamento de malvavisco allá a la fábrica. Y entonces él dijo que cuando son foráneos se cobra el flete. Entonces ustedes tienen que cobrar el flete por llevar el producto hasta el lugar que lo piden. Se cobran el precio, ¿no? Finalmente todos pagamos un flete de las cosas que nos hacen por envío, aunque nos digan que es gratis. Normalmente pagamos un cierto porcentaje, ¿no? Entonces este cliente dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de mi flete, no quiero que me cobres el flete. Y entonces resulta que estas personas contrataron un flete que no era el adecuado para transportar el malvavisco, o sea, no era una caja cerrada, sino que era una caja abierta con lona. Y entonces eso, pues la verdad el producto no iba a llegar bien, ya se le avisó, oye, ¿sabes qué? Es que este no es adecuado para llevar el producto. Y él dijo, no, 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 yo así quiero que lo traigan. Y entonces pues le salió caro porque por ahorrarse, no sé, el pago de un transporte cerrado para el flete, bueno, pues cuando llegó el malvavisco, pues sí llegó, pues ya empezándose a deshacer un poquito, a deformarse, pues lo tuvo que aceptar porque pues él había dicho que así con ese flete, ya le habíamos avisado que no podía ir en ese tipo de flete, tiene que ir en una caja cerrada con clima, para que fuera fresco, para que el malvavisco no se, no se hiciera feo y no se deformara. Entonces, quizás, como les digo, no se deshace como un chocolate, pero sí influye la temperatura. Bueno, a nivel, digamos, a por lote, se utilizan las batidoras que ya conocemos, porque, bueno, las batidoras, pues son ya grandes y se pueden hacer tratamiento de varios kilos de malvavisco, pero también podemos hacerlo de continuo y entonces los batidores a nivel industrial, cuando queremos de continuo estar batiendo y estar sacando malvavisco, pues se utilizan batidores horizontales. Son recipientes de forma cilíndrica, dentro del cual tenemos un eje provisto de paletas. Es el que están ustedes viendo en la fotografía. Se le llaman paletas, yo le llamaría pernos y bueno, hay quien le podría poner algún otro nombre. Son esas estructuras pequeñas, no sé si ustedes ven. Bueno, es un círculo, bueno, es un cilindro que tiene pegados varios de estos que yo le llamo pernos. Bueno, aquí dice paletas, es lo que estoy señalando con el cursor, o prolongaciones también. Entonces, el sistema se trata de lo siguiente. Va a tener un enchaquetado. Obviamente aquí el batidor, o sea, las paletas están fuera del enchaquetado, por eso podemos verlas. Si nosotros vemos el equipo, pues no nos imaginamos cómo se opera. Pero si lo vemos aquí en la fotografía, bueno, aquí está el cilindro, que está a su vez en un enchaquetado. Y bueno, ese enchaquetado obviamente que tiene una circulación de agua para que mantengamos la temperatura. Ya les dije que no debe estar caliente porque se deshace la espuma, pero resulta que también si está muy frío, no hay nada que lo mueva. Entonces, aunque si hablamos de motores industriales, si el malvavisco se enfría de una manera tal que la viscosidad incrementa demasiado, bueno, el motor que mueve la pasta de malvavisco por las tuberías y a través del batidor podría quemarse, muchachos. Fíjense, tan espeso, tan denso estaría esa pasta fría que podría quemar un motor, porque ya no hay forma de poderlo avanzar. Así que ni tiene que estar caliente y tampoco tendría que estar frío. Son temperaturas más o menos tibias, y tibias estoy hablando de unos 35, a lo mejor 30 grados todavía podría un motor empujar la pasta de malvavisco a través de las tuberías. Y entonces, bueno, para mantener tibia la temperatura, como dice aquí la diapositiva, tienen que tener esos enchaquetados. El producto pasa justamente en medio de todos estos pernos, o sea, entre el cilindro y el enchaquetado. Esa es la forma en que se va a hacer el batido. Estos ya no los voy a explicar, sus compañeros sí dijeron qué otros métodos de aereado había, entonces esta me la voy a saltar para seguir con la parte industrial. Entonces ya lo habían dicho, hay químico, hay forma de hacer, especificaron el estirado, entonces me salto ahí, eso ya lo dijeron. Me salto pues para aquí hacer un resumen de los ingredientes, donde tenemos pues en primer lugar el aire, el azúcar, ahí se pone un porcentaje sugerido,
Siempre va a haber agua pues para disolver el azúcar. Nuestro agente espumante que no se ocupa mucho, vean, 2 a 3%, no es un porcentaje elevado, está bien. Fíjense, está intermedio, habíamos dicho de pectina muy poco, 1%, para las gomas de grenetina 5 o 6%, y vean, eso está como en medio, ¿no? Sabor, color, sal. La sal ya habíamos comentado qué función tiene. A ver, ¿qué función tiene la sal en una fórmula de confitería? Potencializar el sabor dulce, hacer como el contraste de sabores. Así es, influye directamente en el sabor. Ajá, más que potenciar, dijimos que neutraliza un poco lo dulce, ¿cierto? Sí, así como dijiste. Gracias. La glucosa, obviamente siempre va a aparecer, ustedes van a ver que siempre aparece la glucosa como agente anticristalizante. Aquí es donde viene lo interesante. Vamos a poner un azúcar invertido y casi todas las fórmulas, si no es que todas las fórmulas de malvavisco, van a usar azúcar invertido. Sus compañeros que van a exponer ahorita nos van a aclarar más este punto. El azúcar invertido funciona como un humectante porque, como ya les dije, si lo exponemos a temperatura ambiente, entonces vamos a ver que el producto se empieza a resecar. Es más, aunque no lo expongamos, en la misma bolsa en la que está empacado el malvavisco, pues en la vida de anaquel, ya que hayan pasado, no sé, 6 meses de la vida de anaquel, sí se empieza a resecar. Entonces, por eso se le pone este ingrediente, este azúcar invertido, que va a funcionar básicamente como humectante, pero ahorita nos van a explicar sus compañeros. Pues se utiliza bicarbonato de sodio para neutralizar el pH un poco, y también funciona pues como una forma de aireado químico. Ahora, esto es lo general, pero ustedes cuando lean las etiquetas van a ver que pues puede tener o no alguno de los ingredientes que estamos mencionando aquí. Entonces, el aire es el ingrediente más efectivo. Pues disminuye la densidad, es el que nos va a dar el aireado, agrega cuerpo sin incrementar peso, al contrario, pesa menos. Beneficia el valor percibido porque nosotros al comprar el malvavisco, bueno, vemos un volumen muy grande, pero mucho de ese volumen es aire. Importantemente modifica los atributos sensoriales de la textura y el sabor, es decir, no sabe igual con aire que sin aire. O sea, si nosotros probamos la pasta sola, les digo, sería como cremosa, pero el sabor sí se siente diferente que cuando tiene el aireado, entonces sí modifica el sabor también. Y lo más importante, es gratis, o sea, no tenemos que pagar por el aire, simplemente tenemos que darle un tratamiento de filtrado para que nosotros tengamos garantía de que el aire está limpio y que no estamos metiendo contaminación. Ya sabemos que en el medio ambiente pues sí puede haber contaminación microbiológica, y entonces pues lo único que requerimos es nosotros tener filtros en nuestros sistemas, los compresores de aire, pues para poder garantizar que el aire esté limpio de contaminación microbiológica. Y aquí les quiero comentar que en alguna ocasión, nosotros buscando un incremento de la vida de anaquel, nos recomendaron que pusiéramos en vez de aire el nitrógeno. Entonces, hicimos esa prueba ahí en la fábrica, en vez de aire pusimos nitrógeno, y sí, la verdad es que queda también, no hubo cambios en el sistema, no tuvimos que hacer un cambio drástico, quizás nada más en la entrada de aire, en el que teníamos que leer el flujo del aire que estábamos metiendo al sistema, pero el malvavisco quedó bien, quedaba bien formado, la textura, su elasticidad. Sin embargo, bueno, ahí lo que también nos pasó es que pues no obtuvimos no logramos nuestro objetivo, que era incrementar la vida de anaquel. Entonces, sí queda el malvavisco igual con nitrógeno, pero no le agregó vida más larga. Entonces, lo que nosotros buscábamos era una vida de anaquel más larga, pues para que se pudiera manejar el producto a nivel de centros comerciales. Entonces, no pudimos lograrlo por esa vía, ¿no? Por esa vía no se logró. Entonces, pero sí se puede hacer lo que habían dicho la diapositiva al principio, o sea, no tiene que ser aire precisamente, pero sí se puede ocupar otro. Sí se puede ocupar otro. Muy bien. Y bueno, ahí sí no sería gratis, pero me acuerdo mucho que la dirección decía, ok, bueno, vamos a hacer un cálculo de costos, y si ahora sí que el costo-beneficio es mejor con el nitrógeno, pues sí estaban dispuestos a estar comprando nitrógeno para elaborar los malvaviscos.
que no se obtuvo el resultado que queríamos, bueno, pues ya, ni modo, fue ese motivo. Ahí sí no iba a ser gratis, porque el nitrógeno hay que comprarlo. Ok. Bueno, con respecto al agua, nada más, la nota sería que al igual que los caramelos duros, vean, el agua también se pide que esté suavizada, o sea, que no sea agua dura, porque tiene una influencia en la formación y estabilidad de la espuma. Ahora, con cualquier agua podría hacerla así y sale el malvavisco, sí, también sale. Sin embargo, esta parte de la estabilidad de la espuma, o sea, lo podemos conseguir, pero no tendríamos como garantizada que su estabilidad esté bien durante toda la vida de anaquel. Así que nada más sería como ese punto, ¿no? Que se recomienda, igual que pues que el agua no sea dura. Y bueno, el agua pues va a hidratar nuestra grenetina. Entonces ya saben que la grenetina la tenemos que hidratar bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de los agentes de batido. Hay muchos agentes de batido que se han utilizado para preparar los malvaviscos y de hecho fíjense, bueno, fue el primero fue la raíz de la planta, ¿no? La planta marshmallow. Pero después, cuando se pasó a nivel industrial, uno de los primeros agentes espumantes fue la albúmina de huevo, albúmina de soya, la grenetina entró, y después entraron derivados de sueros de leche por hidrólisis, el ifuama, el famoso ifuama, y hasta la etilmetilcelulosa. Entonces sí hay muchos productos. Bueno, aquí está puesto la ifuama, es un hidrolizado de proteínas de leche que da gran estabilidad y uniformidad. Y bueno, si comparáramos la eficiencia de batido de estos jarabes, bueno, del jarabe básico pues con los agentes, ¿quién aumenta más el volumen? Entonces aquí está, en este orden, el resultado fue en este orden. El mejor aumento de volumen lo da la ifoama, segundo lugar lo da la albúmina de huevo, después la grenetina, en cuarto lugar proteína de soya y al quinto acetilmetilcelulosa. Resulta que si nosotros leemos las etiquetas, pues el agente de batido que se utiliza pues es la grenetina. Entonces ahí pues va el tema del costo. No es el agente de batido el mejor agente de batido, pero sí en términos de precio, pues ese sería como el más óptimo para elaborarlo. Por eso ustedes ven que los malvaviscos que se venden a nivel comercial, bueno, se están aireando, se están haciendo con grenetina como agente de batido y no con los otros dos, pues por el tema del costo. O sea, sí son muy buenos, pero cuestan más, entonces no. Y eso que la grenetina no es tan barata, ¿no? Ya habíamos platicado de la grenetina, de los costos de la grenetina, y no es tan barata, pero pues resulta que comprar ifoama o albúmina de huevo es mucho más caro. Y aparte, fíjense, la albúmina de huevo tiene un tema del control de calidad microbiológico. Como es muy fácil que se contamine, también tiene ahí otro tema, la grenetina. Y aquí yo no lo estoy incluyendo, pero últimamente también se estuvieron haciendo determinaciones de que si el almidón modificado, que también ocupamos como agente gelificante en los puntos anteriores, en las gomas, que si no se podría meter en el malvavisco. Y entonces fíjese que también se empezó a hacer pruebas para que este almidón modificado también lo pudiéramos meter como agente de batido. Lo que se encontró es que no puede sustituir, es decir, no podríamos hacer un malvavisco solamente con almidón modificado, como pasa en las gomas, que ya vimos que en las gomas sí podemos hacer gomitas de almidón modificado. Entonces resulta que en el malvavisco no es posible hacer un malvavisco que sea de almidón modificado, lo cual querría decir que, bueno, sería un malvavisco pues todavía también mucho más barato, pero no se pudo. También problemas técnicos no dejaron que se hiciera. Lo que se encontró es que podemos sustituir cierta parte de la grenetina por almidón modificado. Entonces, cuando ustedes lean la etiqueta, los ingredientes del malvavisco y diga almidón, eso va a querer decir que hay una cierta porción de almidón modificado dentro de la fórmula del malvavisco y que la función que va a tener es pues sustituir un poquito de grenetina y mejorar el costo, porque ya hablamos ese punto, es más barato el almidón modificado que la grenetina. Entonces,
Si se mete en un malvavisco comercial, se mete precisamente para que impacte en el costo. ¿Cuánto nos cuesta con pura grenetina y cuánto nos cuesta metiendo un poquito de almidón modificado? Y entonces pues nos va a mejorar el costo del malvavisco. Así que esto pues es más reciente y sí lo tienen, yo he visto también creo que el de la rosa sí tiene incluido en las etiquetas, en el listado un poco de almidón. Bueno, aquí está lo que les decía, que el problema de la albúmina es la parte sanitaria y que también se ha observado que la albúmina de huevo pudiera tener variaciones pues en el producto terminado, en la densidad, ¿no? Su capacidad de incorporar aire al batido. Es decir, como es que es más sensible, ¿no? Para mantener la espuma. Así que por ese motivo no se ocupa. Por lo menos en los malvaviscos comerciales. Vamos a ver más adelante, es que no me acuerdo ahorita, creo que es en el turrón, donde sí se ocupa la albúmina de huevo, pero bueno, ya a quien le toque que nos explique esa parte. Jarabes de maíz. La glucosa va a ser la glucosa normal, la de 40 DE, pero fíjense, aquí la teoría nos dice que se pueden utilizar los jarabes de maíz, la dextrosa equivalente, con dextrosa equivalente del 63. Esto lo están recomendando. Sin embargo, bueno, les decía que la verdad, pues ya los industriales, pues para no tener problemas, pues se utiliza solamente un tipo de azúcar. Ahí donde yo estaba trabajando, el dueño decía eso, ¿no? ¿Y qué tal que los mezclamos? Están en tuberías y en depósitos separados, pero siempre hay un riesgo, ¿no? De que haya alguna, como especie de contaminación cruzada y que se pueda utilizar otra glucosa que no fuera la específica para el malvavisco. Y por lo pronto ahí la dirección de esa empresa dijo que no hiciéramos pruebas con este jarabe de maíz, pues que se recomendaba para el malvavisco. Entonces se hacía con el tradicional, con la glucosa tradicional. Pues la teoría dice que favorece vidas de anaquel prolongadas. Sin embargo, les decía, esa prueba no la quiso hacer el dueño y ya no se llevó a cabo. Entonces no les podía yo decir, sí, es segurísimo que lo cumple, no lo sé, pero sí se favorece, la teoría dice que favorece una vida de anaquel prolongada, mantiene el marisco suave por más tiempo y la humedad relativa de equilibrio. Entonces, está el dato ahí. Si no se logra, bueno, si no tenemos nosotros un producto terminado o que tenga un intercambio entre la humedad del ambiente y la humedad residual, podemos llegar a presentar higroscopicidad en el producto. Esos son problemas en la vida de anaquel. Y bueno, creo que es el último, bicarbonato de sodio. Pues es precisamente, como decía, para que nosotros establezcamos un pH de 6 aproximadamente y contrarrestar acidez del producto. La acidez nos limita o nos va a bajar vida de anaquel, entonces se trata de que el producto esté lo más neutro posible. Bueno, con 6 se cumple una buena neutralidad y entonces si el pH estuviera como ácido, se neutraliza con bicarbonato de sodio. Y si no fuera ese el motivo, también se utilizaría para promover la formación de espuma. Por ejemplo, los hot cakes, las fórmulas de hot cakes, ahorita que me acuerdo, normalmente tienen bicarbonato de sodio, las harinas que se venden. Y es precisamente para que cuando hagamos nuestros hot cakes, bueno, sean esponjaditos porque van a favorecer la formación de espuma. Siento que, por ejemplo, los puestos de hot cakes que hay en las ferias o en la calle, le han de poner hasta un poquito más, porque si ustedes notan lo esponjoso de los hot cakes que están vendiéndose en la calle o en las ferias, bueno, tienen más burbujas. Entonces yo creo que ellos, por ejemplo, le han de poner más y entonces, fíjense, para ellos es favorable porque la textura es mucho más suave, más agradable para el cliente y entonces a ellos les rinde muchísimo más la pasta de los hot cakes. Así que pues tiene esta propiedad del bicarbonato de sodio. Bueno, aquí está una fórmula tipo de malvavisco: grenetina, azúcar, agua, glucosa y dextrosa. Y ahorita, bueno, voy a verlo el procesamiento con más detalle, pero por el momento la conclusión sería lo que ustedes están viendo aquí. Es muy barato, la verdad es que son baratos
los malvaviscos, y si nos los dan caros es porque estamos pagando la marca, pero es muy barato un malvavisco, o debiera ser barato porque la mayor parte del peso es aire. Entonces, es un producto del que podemos tener buen rendimiento, es un producto bien aceptado por el público de todas las edades, porque, bueno, tenemos un malvavisco para cada uno de los clientes, ¿no? Los niños prefieren el malvavisco natural y los adolescentes y adultos, por ejemplo, para asarlos en fogatas. Y otra forma en que se consume muchísimo, pues, es cubiertos de chocolate. Esa es una de las mayores ventas. Por ejemplo, yo observé que la empresa esta de La Rosa tienen un malvavisco blanco cubierto con cobertura de chocolate amarga. La verdad es que sí están muy buenos, y vi que están haciendo otros desarrollos. Fíjese, basándose en el mismo malvavisco, hicieron uno con menta, con sabor de menta ellos, para poder hacer otra variante el sabor del chocolate tiene menta. Entonces, pues ustedes lo degustan, sí, la verdad es que sí hay un buen desarrollo, muy, muy bueno con chocolate. Su estudio es importante, bueno, pues para poder desarrollar otras nuevas aplicaciones. ¿Qué nuevas aplicaciones podríamos mencionar, aunque no sea de confitería? Fíjense, los malvaviscos pequeñitos que son para los cereales. Para los cereales, hay un cereal que tiene malvaviscos pequeñitos. Y hubo una vez un proyecto que tenía, no sé si eran los de Kellogg's, tenían un proyecto que ya no se concretó, pero recuerdo mucho que sí se estaban anunciando ese proyecto de hacer una barra energética, una barra nutritiva, pero introduciéndoles también pequeños malvaviscos a la barra, pues para darle como otro sabor, otro perfil, al probar la barra y probar los malvaviscos pequeñitos. Ya no llegaron a fin, pero tiene otras, o sea, sí puede tener otras aplicaciones. Bueno, pues aquí les pongo la bibliografía. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, por favor. No, bueno. Pues entonces vamos a escuchar a sus compañeros. Les voy a dejar aquí el acceso para compartir. Los compañeros del equipo 2. Sí, profesor, ahorita presento. Sí. ¿Ya se puede ver? Sí. Bueno, somos el equipo 2 y vamos a presentar el uso del azúcar invertido para la elaboración de malvaviscos. El equipo está conformado por Ayala Bonilla Jareni, Esther Hernández Omaña, Vaca García y su servidora García Díaz. Bueno, para empezar les vamos a explicar lo que es el azúcar invertido. Básicamente este es un derivado que proviene de la caña pura y refinado. Fue sometido a un proceso de hidrólisis enzimática y al final se obtiene una mezcla en partes iguales. En esta mezcla vamos a obtener dos azúcares que van a tener propiedades y cualidades especiales y que van a ser diferentes a las del azúcar. Estas van a ser la fructosa y la glucosa.
Ujú. La fructosa es un glúcido que podemos encontrar en los vegetales y así como en las frutas y la miel. Este tiene una fórmula molecular que es C6H12O6 y bueno, este tiene diferente estructura, es decir, que es un isómero de la glucosa. Esta tiene la habilidad de retener humedad y aparte, pues no es como que necesite estar en un ambiente específico, en cualquiera la retiene. Para nuestra elaboración de malvaviscos vamos a tener la fase líquida o la de jarabe. Esta va a estar acondicionada de nuestro azúcar invertido y este va a estar sin cristalizar dentro de nuestro producto ya que este esté elaborado. Eso lo que hará es que va a evitar nuestro endurecimiento y así vamos a obtener por tiempo indefinido condiciones adversas de un clima, un producto suave y fresco, que es lo que se busca normalmente en la industria. Nuestro azúcar invertido es un retenedor de humedad, es decir, que va a controlar nuestro graneado y va a ser indispensable para que nuestros malvaviscos tengan una buena calidad. Normalmente y actualmente los fabricantes de Europa, Estados Unidos y México lo están usando en mayor cantidad, ya que le buscan nuevas aplicaciones y como les digo es un buen retenedor de humedad. Los ingredientes base del azúcar invertido es azúcar, ácido y agua. Y bueno, aquí les mostramos la molécula en donde está la glucosa y la fructosa y básicamente es por la formación al incluirle un ácido. Bien, yo les hablaré acerca del uso del azúcar invertido. Bien, estos pueden aplicarse principalmente en confitería, panadería y en heladería. El azúcar invertido se caracteriza por su alto poder endulzante. Este sería 30% mayor que el que posee el azúcar común o la sacarosa. Por ende, este se empleará en mayor medida en productos de confitería y panadería. En el caso de la confitería, esta será muy útil, pues esta ayuda a mantener el sabor dulce, evita la recristalización y la humedad de los productos en los que se aplica. Siguiente, por favor. En la panadería, tiene, tiene poder para aumentar la fermentación de las masas, ya que la levadura digiere mejor la glucosa y fructosa por separado. En el caso de la heladería, su uso es muy frecuente debido a su poder, su efecto anticristalizante, disminuyendo el punto de congelación de la mezcla para poder preparar el helado. Siguiente, por favor. Dentro de los ejemplos de productos de confitería se encuentran los malvaviscos, los fondants, los centros de crema nougats, gomas de primera y de segunda, y todos aquellos productos que se desean mantener sin resecarse por un largo tiempo. También aquellos productos en donde la cristalización sea indeseable. Algunos ejemplos serían los caramelos suaves y los chiclosos de leche. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los ingredientes para la elaboración de malvaviscos. Tenemos azúcar de caña, glucosa de maíz, azúcar invertido, agua, grenetina, el color, el sabor, la albumina y bueno, para los agentes de batido se puede utilizar goma arábiga, proteínas hidrolizadas de leche, en este caso es la hipoama u otros agentes que nos pueden servir para el batido. Bueno, para la cocción, una temperatura normal es de 102 grados Celsius. Esta es a la altura de la Ciudad de México, pero va a depender de la formulación. Se recomienda que primero se cosa el azúcar de caña compuesto de la glucosa y después el azúcar invertido. Al añadir la parte restante del azúcar invertido, lo que va a provocar es que, se hace al final con el objeto de bajar la temperatura de cocción de 75 a 85 grados Celsius. Y bueno, así esta temperatura
recibirá una cocción. La grenetina que ha sido previamente remojada, esta no recibirá un impacto de la temperatura y no bajará su fuerza de gel. Bueno, en este caso también no se aconseja utilizar cremor tártaro, ya que esto produce que tenga irregularidades, no sea uniforme, el resultado no sea uniforme. Y bueno, este método se utilizaba anteriormente, pero produce una mala inversión o liga del azúcar, y el exceso de también puede producir sinéresis o sudado, también la cristalización y endurecimiento prematuro. En el batido, una de sus funciones es el aumento de volumen. El batido tiene que tener un control, y es conociendo la gravedad específica, o llamada también densidad, independientemente del método que se ocupe, ya sea con una batidora tipo planetaria o con unas batidoras continuas tipo Botator y Aux, entre otras. La manera más práctica para hacer para conocer y tener un control de la densidad es hacer un chequeo. Puede ser tomando una medida de 1 litro, pesarlo, que sea su peso neto, y pesar el batido. Cuando el batido llegue a una cantidad deseada es cuando ya está. En la elaboración de malvaviscos, la gravedad varían de 250 a 500 gramos por litro, pero para obtener un tapón de malvaviscos de los que nosotros conocemos, de 100 piezas, que tiene también 550 gramos, su gravedad específica debe de estar entre los 250 a 300 gramos por litro. Y tengo unos videos de cómo son las batidoras abiertas tipo planetaria, que sería este. Bueno, la descripción es que están mezclando una espuma de malvavisco y se vierte lentamente un jarabe caliente. Esa es la batidora planetaria. Ok. Y las batidoras Aux son estas. ¿Se alcanza a escuchar? Sí. Las mezcladoras Aux, creadas en 1946 por el Dr. L.T. Aux para reemplazar el ineficiente y poco confiable método de mezclado por lotes, revolucionaron el procesamiento continuo gracias a su mezclado consistente, mantenimiento fácil y saneamiento mejorado. 60 años después, las mezcladoras continuas de Aux se utilizan para más de 500 aplicaciones en más de 50 países del mundo. El singular diseño de los rotores y estatores del cabezal y el corte a la medida de las mezcladoras Aux son la clave para obtener densidades finales consistentes. Las mezcladoras Aux homogeneizan o airean la pasta aguada para producir una estructura celular sumamente uniforme y estable. Las mezcladoras pueden combinar uno o más torrentes líquidos o sencillamente mejorar su textura cuando no requieren aireación.
El controlador de las mezcladoras OX permite que el operador controle automáticamente el proceso de mezclado. El controlador permite que su línea de producción se supervise a sí misma, ajustando el flujo y la densidad según la necesidad. Los operadores pueden acceder a recetas y revisar el historial de la línea de proceso a través de la pantalla táctil. Basta con seleccionar una receta nueva del menú para cambiar de producto. La mezcladora se autoajusta automáticamente y está lista en segundos. Las mezcladoras OX se fabrican a la medida de acuerdo a sus necesidades específicas y sus diferentes tamaños y capacidades se adaptan a las exigencias de cualquier laboratorio, planta piloto y producción. Ofrecemos programas de reacondicionamiento que permiten actualizar las mezcladoras OX más antiguas con lo más reciente en tecnología de proceso. Bueno, y ahora les vamos a hablar como de algunas pues formulaciones que han sido aceptadas, bueno, son las más aceptadas dentro de la industria con relación a los defectos que puedan tener los malvaviscos durante la elaboración y pues los remedios como para evitar que tengan estos defectos. La fórmula número 1 es una fórmula de Nulomolain CO. Básicamente nos dice que necesitamos grenetina, agua fría, azúcar granulada, azúcar invertido y glucosa de 42 dextrosa. Vamos a mezclar la grenetina con la mitad del agua por 15 minutos, por lo menos, y posteriormente vamos a poner el azúcar con el resto de agua en el cocedor caliente hasta su disolución. Esto no se debe hervir para que evitemos los defectos. Posteriormente vamos a añadir la grenetina remojada, la glucosa y vamos a mezclar hasta que nuestra gelatina se disuelva. Vamos a agregar el azúcar invertido y pondremos nuestra mezcla en la batidora para que todo se mezcle correctamente y así lo vamos a dejar hasta que 1 litro pese 450 gramos netos y posteriormente, o sea, al final vamos a añadir nuestro color y sabor. Después vamos a poner el cocido en charolas o en una mesa con papel de envolver y vamos a poner en la superficie azúcar o poco tostado. Ya que nuestro producto esté completamente seco y duro, vamos a quitar el papel y este papel se va a quitar con tantita agua, lo vamos a humedecer tantito para que no se rompa. Vamos a cortar nuestro producto y los vamos a llenar de azúcar o coco. Finalmente vamos a dejar secar y lo vamos a empaquetar para su venta. Nuestra fórmula número 2 son los malvaviscos para galletas con color. Y bueno, esta nos indica que vamos a tener una gravedad específica de 300 gramos por litro y que vamos a trabajar en un batidor tipo planetario como el que vimos anteriormente. Para esta básicamente necesitamos agua caliente y grenetina de 230 Bloom. Dice que vamos a disolver bien 15 gramos de ifoama y posteriormente vamos a añadir nuestra grenetina y nuestra agua, también como azúcar. Y bueno, 2 tipos de azúcar, el azúcar invertido y el azúcar normal. Y vamos a hervir a 102 grados centígrados. Y vamos a batir hasta que nuestro volumen sea de 300 en la gravedad específica. Y ya posteriormente lo vamos a colar sobre las galletas y las vamos a cubrir cuando estas se enfríen. Para nuestra fórmula número 3, que es la fórmula de Lendering and CO, bueno, en esta es una fórmula para malvavisco, en el cual por regla general este va a ser bañado de azúcar y almidón o va a ser cubierto de chocolate. En esta necesitamos agua caliente, grenetina, azúcar y glucosa. Primero vamos a disolver por agitación el agua caliente con la grenetina. Y dice que le añadamos 60 gramos de ifoama. Posteriormente vamos a añadir el azúcar, el agua y la glucosa y lo vamos a hervir a 104 grados centígrados y vamos a batir hasta que obtengamos 450 gramos por litro de gravedad específica.
La siguiente, por favor. En la fórmula número 4 es para los malvaviscos chiclosos para depositar. Hay malvaviscos chiclosos para depositar y malvaviscos que no son chiclosos. Estos no son cubiertos y vamos a necesitar agua, grenetina, ifoama, azúcar refinada y azúcar invertido. Primero vamos a disolver el agua caliente con la grenetina, posteriormente vamos a añadir ifoama y bueno, se va a mezclar. Después vamos a añadir el azúcar refinada, más agua y azúcar invertido. Vamos a hervir a 101 grados centígrados y vamos a batir hasta obtener una consistencia apropiada. Después se va a depositar en almidón y vamos a limpiar hasta que sequemos por unas horas a temperatura ambiente. Aquí cambia un poco con las anteriores porque básicamente no nos dan como una, pues por así decirlo, como en qué momento parar. Es más como por cómo veamos nosotros la textura y de ahí decidir si ya está listo o no. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente es la fórmula número 5. Esta es un malvavisco para depositar y va a ser batido por presión. Aquí sí nos marca que va a tener una gravedad específica de 450 gramos por litro y vamos a necesitar azúcar, agua, glucosa, azúcar invertido y grenetina, bueno, y también ifoama. Vamos a hervir a 103 grados centígrados y vamos a poner en un recipiente de presión donde vamos a batir. Ya que tengamos un batido intermitente y depositemos nuestros ingredientes, vamos a tener un batido continuo. Este va a ser una batidora UOX y bueno, después vamos a agregar azúcar invertido, agua caliente, grenetina y vamos a disolver con agitación. Ya que tenemos todo eso mezclado, vamos a añadir el ifoama y vamos a mezclar bien. Aproximadamente vamos a batir a 50 grados centígrados durante 1 minuto a 20 litros por pulgada. Y ya que tengamos la textura deseada, vamos a depositar y a dejar reposar durante una noche entera. Y esa es nuestra bibliografía. Muy bien, déjenla ahí un momentito por si se ocupa. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues la verdad es que se explicó muy bien, el video me gustó mucho. Solo quiero preguntarles, no sé si me confundí, su compañera Shareni. ¿Sí hablaste? Sí. No, no habló, es que nos dijo que venía del laboratorio, entonces a ella le tocaba, bueno, iba a dar como la introducción, pero nos dijo que no iba a llegar, entonces no expuso. Ah, ya con razón, dije, no escuché, si habló, aquí no me apareció que hablara. Va. Sí, nada más digan a su compañera, pues que si me puede, bueno, si hay forma de justificarlo, pues para que no tenga esta falta, ¿no? Porque le tocó exponer básicamente. ¿Sí? Sí, profe, nosotros le avisamos. Ok, va. Muy bien. Bueno, pues aquí nomás lo que quería yo redondear es que vean ustedes, por ejemplo, estas fórmulas que nos presentan, las 5 fórmulas. Aquí lo que podemos observar, bueno, vean ustedes, no la quiten, pueden ponerla otra vez, por favor. Pongan una fórmula de las que está. Chicos, no la quiten todavía. ¿Pueden volverla a poner? Sí, profe, permítame. Sí. Sí, bueno, cualquiera de ellas. Vean que, por ejemplo, nosotros habíamos visto que teníamos que disolver la grenetina en agua en 2:1. Entonces, vean estas fórmulas que nos presentan los compañeros. Ahí ellos utilizan más cantidad de agua. Ya, por ejemplo, en esta fórmula dice 400 gramos de grenetina y utilizan
tendrían que ser el doble, serían 800 mililitros de agua, bueno, 1 litro de agua caliente, pero vean que, por ejemplo, ellos ponen 2 litros y así con todas las fórmulas. Entonces, la regla que yo les comenté es el mínimo, o sea, mínimo sería con el doble del agua, pero sí puede ser más. Vean estas fórmulas, casi todos ponen mucho mayor cantidad de agua para poder hidratar la grenetina. No pasa nada, o no hay problema, aquí nada más. El detalle es que luego el agua que yo necesito para poder disolver el azúcar, bueno, disminuye, pero estas fórmulas están calculadas, ya son de unas empresas, ellos ya ponen ahí que aunque utilicen bastante agua para hidratar la grenetina, bueno, cuentan con suficiente para poder disolver el azúcar. Y pues el azúcar invertido ya no hay que disolverlo, esa es la ventaja, ya no hay que disolverlo. Y entonces, bueno, esto nos ayuda a que pues ya sea menor la cantidad que tengamos que disolver de azúcar y por lo tanto están formuladas así esas propuestas para preparar malvaviscos. Y pues nada más, lo demás de lo correcto. Muchas gracias. Ahora sí ya lo puedes quitar. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Yo voy a dar para la siguiente, ahora sí, el procesamiento para preparar malvavisco. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero yo creo que hasta ahí. Déjenme preguntar. Bueno, entonces, Shareni no llegó. Brenda Ailón. María Fernanda Cosgaya. Adriana Díaz de la Vega. Mariela Frías. Jimena García. Sheila Hernández. Eduardo Pérez. Y Linda Vázquez Ramírez. Muy bien, están en la escuela, supongo. Sí. Hay faltas. Y, me falta Carla Vera. Presente, profe. Sí, bueno, no te apunte, gracias. Muy bien. Los demás los tengo con asistencia, entonces pues por el momento lo dejamos aquí. Nos vemos.